Día 26. El corazón inmaculado de María. En la Biblia, el corazón expresa todo el conjunto de la vida interior del hombre. Por eso, a menudo Dios se dirige al corazón para actuar en profundidad sobre toda la persona. Y cuando el profeta Ezequiel promete dar un corazón nuevo, se refiere a una total conversión de su pueblo a él, pueblo que se había desviado completamente. Así pues, hablar de corazón de María significa penetrar en toda su interioridad, en su relación con Dios y con los hombres. La frase repetida por Lucas de que María se guardaba los hechos en su corazón y los meditaba, hace mención directa del corazón de María, pero es solo un comienzo de todo un desarrollo que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y que afloró sobre todo en los últimos tiempos. La reflexión patrística sobre el corazón de María ha insistido especialmente con Agustín, en ver en él el arca de todos los misterios, especialmente del misterio de la Encarnación, y llegó a afirmar que María concibió en su corazón antes de concebir en su vientre. En el medioevo se fue desarrollando cada vez más la devoción al corazón de María, devoción que más tarde, en San Judas Eudes, muerto en 1680, adquiría una rigurosa explicación teológica y recibirá oficialmente culto litúrgico. De allí tomaron impulso los desarrollos más recientes que podemos identificar en tres acontecimientos. En 1830, la Virgen se apareció a Santa Catalina Labouré. Le pidió acuñar la famosa medalla milagrosa, que se difundió por el mundo en millones de ejemplares e hizo reproducir en el reverso los dos corazones, el de Jesús y el de María, vinculándolos así en la devoción de los fieles. Un segundo hecho significativo fue la repercusión que se dio en el campo mariano cuando, cabalgando entre los dos siglos, exactamente en 1899, León XIII consagró al mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Se pensaba ya entonces que era el tiempo propicio para proceder también a la consagración del mundo al corazón de María, dado que el Señor quiso asociar a la Virgen Madre a toda la obra de la salvación. No se llegó a esta realización, pero de todos modos se logró un impulso a la devoción al corazón de María y a los estudios sobre esta devoción. Sin duda, el desarrollo mayor se dio con las apariciones de la Virgen en Fátima en 1917. Puede decirse que así como las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque fueron de gran estímulo para la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, asimismo las apariciones a los tres pastorcitos de Fátima dieron un impulso decisivo a la devoción al corazón de María. Ya desde hace tiempo circulaba un apelativo nuevo. En el pasado se hablaba solo de corazón purísimo, corazón santísimo de María y de expresiones similares. Después de 1854, es decir, después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, se comenzó a difundir la expresión Corazón Inmaculado de María, que significa Corazón de la Inmaculada. En la aparición del 13 de junio en Fátima, la Virgen dijo: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Luego pidió que Rusia fuera consagrada a su corazón inmaculado. A la beata alejandrina María da Costa le pidió que le fuera consagrado el mundo. Desde entonces son incontables los santuarios, las parroquias, las comunidades religiosas, las asociaciones que han surgido con este título. ¿Cuál es el valor de esta devoción, dirigida sobre todo a invocar a la intercesión de María por nosotros? En primer lugar, debemos tener en cuenta lo que nos dice el Concilio Vaticano II. La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien sirve para demostrar su poder, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito, de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. Todo esto es muy importante para comprender lo que significa María para nuestra vida de creyentes. Es Dios quien ha querido libremente servirse de María para encarnarse. A ella ha querido someterse en su vida mortal,
ha querido asociarla a sí mismo en la obra de la salvación. Ha querido continuar la redención de cada hombre con María. Para transmitir a cada creyente la vida divina, ha querido unir a María a sí mismo en la gloria celestial, haciéndola partícipe de su realeza. Entonces, no es de admirar, como dijo la Virgen misma, si el Señor quiere que el corazón de María sea honrado junto con el corazón de Jesús. No se trata de sentimentalismo, sino de un compromiso profundo que implica todo su ser. Lo contrario de esta devoción es el formalismo, aquel formalismo que ha arrancado a Jesús el lamento. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En la historia de las escuelas de espiritualidad, la devoción al corazón de María se ha demostrado como una fuente inagotable de vida interior. Así resulta de la espiritualidad de Elfta, de la benedictina, de la franciscana, de la dominicana. Más tarde, es interesante notar cómo San Francisco de Sales ve en el corazón de la Virgen el lugar de encuentro de las almas con el Espíritu Santo. Es importante destacarlo frente a los que temen que los devotos de María atribuyan a ella el papel específico del Espíritu Santo. Por una parte, el corazón de María comprende todo el misterio de María, visto como misterio de gracia, de amor, de plena correspondencia y de donación total que María ha hecho de sí misma a Dios y a la humanidad. Por otra parte, no podemos pasar en silencio aquellos llamados marianos que han sido ocasión para el desarrollo de esta devoción. Baste pensar en Fátima. Además del llamado a la conversión y a la oración, además del recuerdo de las grandes verdades como los novísimos, se dio una relieve especial a la Eucaristía. Pensemos en la comunión reparadora de los primeros sábados de mes y en el impulso hacia una generosa reparación. Baste citar, a este respecto, la voz de aliento manifestada con las palabras: Oren mucho, oren por los pecadores, porque muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y ore por ellas. Nos parece escuchar el eco de las palabras de Pío XII. Misterio ciertamente tremendo y nunca suficientemente meditado, que la salvación de muchos depende de las oraciones y de las mortificaciones voluntarias emprendidas con este fin por los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, y de la cooperación de los pastores y de los fieles, especialmente de los padres y de las madres de familia, en colaboración con el Divino Salvador. Colaboración con el Salvador. Este misterio tremendo nos muestra cómo la devoción al corazón inmaculado de María destaca un amor que salva y que nos invita a participar en el mismo amor salvífico, colaborando con Jesús en la salvación eterna de los hermanos.